los abogados. Bueno, Varela, ¿qué conclusión usted puede hacer después de la sentencia? No conocemos los fundamentos, con lo cual en profundidad no podemos hacer una crítica. Obviamente que hay, a partir de la lectura de la parte dispositiva, hay cuestiones que no han sido acogidas por el tribunal, que son fundamentalmente los planteos nulidificantes que se hicieron oportunamente. Esperemos que nos sorprendan con los fundamentos, porque queríamos saber cómo ellos han podido dejar de lado esas cuestiones formales que nosotros insistimos tanto durante el derrotero de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, la validez de los audios. La validez de los audios, la validez de los allanamientos, la validez de toda la investigación, por cierto, ¿no? Vamos a ver los fundamentos, es muy posible que sí, porque hay disconformidad con lo que estoy manifestando, también con la cuestión de la sentencia condenatoria e incluso también por los montos que se han fijado. 37 años es contundente, por ejemplo, para Monchi Cantero. Sí, es una pena alta, acá se va a referir. Con respecto, no nos sorprendió porque ustedes deben recordar desde el primer momento que se inició este debate, esta defensa planteó la notoria parcialidad de este tribunal de juicio, teniendo en cuenta que los pedidos, por ejemplo, de nulidad de las escuchas que estuvimos formulando ya habían sido resueltas en el homicidio de Claudio Cantero, ya que dos integrantes de este tribunal de juicio, es decir, los doctores Manfrini y Varela, habían sido los integrantes del tribunal de juicio de ese homicidio, en los cuales habían declarado la validez de estas escuchas, que también se utilizaron el mismo, y que por ese motivo los recusamos. Lo cual implicaría que entonces ya sabíamos desde el inicio, y por eso el motivo del apartamiento, el resultado con respecto a las escuchas. ¿Cómo califica esta pena? ¿Cómo califica? Obviamente totalmente exorbitante e incluso ilegal. En los alegatos finales yo también lo planteé, de que de acuerdo a nuestro sistema penal, el máximo de prisión al cual se le puede fijar a una persona son 25 años de prisión, lo cual implica que los 37 años son totalmente ilegales. Esto está totalmente consolidado, incluso hay una ley, que es la ley 26.200, que establece que no pueden exceder los 25 años. ¿Usted va a apelar? Obviamente, vamos a apelar. Doctor, en cada una de las audiencias estuvimos viendo que ellos, incluso hoy, cuando recibieron la condena, están tranquilos, hasta incluso sonrientes. ¿A qué se debe? No, porque es una de las hipótesis que podríamos manejar, por lo menos respecto de Machuga, que es mi cliente y respecto del cual obviamente estoy formulando estas declaraciones, en el sentido de que era un resultado esperable teniendo en cuenta lo que le habíamos manifestado, de que dos de los integrantes de este tribunal ya habían intervenido y habían conocido todos los elementos probatorios, fundamentalmente el origen de esa parcialidad. Y teniendo en cuenta también el contexto. Justamente por el hecho de haber tomado ya contacto con esas pruebas y haberlas declarado válidas, las escuchas telefónicas. Y teniendo en cuenta también el contexto político en el cual se manejó la causa. Obviamente de cómo se integró el tribunal y de ahí que lo recusamos. Eduard, Contexto político. Eduard, ¿no le llama la atención de que no haya una sola denuncia por cohecho? Ha habido una cuestión política, una clara injerencia a lo largo de todo el proceso, incluso el inicio mismo ha estado viciado por el inicio de esa causa por cuestiones eminentemente políticas. Sea más específico, ¿a qué se refiere? Lo hemos dicho en el alegato, por ahí parece ser reiterativo con las cuestiones argumentativas en relación a eso. En aquel momento el gobierno central, que es el mismo tinte político que este, buscaba tratar de dar demostración de una lucha contra la inseguridad y ha elegido a miembros de esta familia, muchos de los aquí acusados. ¿Es un chivo expiatorio entonces? Yo creo que después hay cuestiones que se van dando circunstancialmente, se queda en piloto automático. Queremos que quede en piloto automático. Y también debemos, más allá de que no tenemos los fundamentos como para poder hacer una crítica en profundidad, también debemos tener en cuenta, y creo que no hay ningún hecho, ninguna manifestación reveladora la que voy a hacer, es que el contexto político que está pasando hoy la provincia también tiene mucho que ver con fallos que puede dictar el Poder Judicial. Por ejemplo, hay en ciernes una reforma constitucional que por ahí puede haber tenido alguna incidencia. Varela, el tema de los cohechos que han sido absueltos. Respecto al tema de que consideramos que era una respuesta política el armado de esta causa a la situación que vivía la provincia de Santa Fe, remontémonos al 2013, con la puja que había con el gobierno nacional respecto a la detención de Tonioli. Así que justamente lo habíamos contextualizado dentro de ese marco referencial. ¿Usted cree que son chivos expiatorios? Sí, no sé si llamarlo chivo expiatorio, pero dentro de ese contexto político, la respuesta al mote, si ustedes quieren, o a la acusación del gobierno nacional de que no se combatía al narcotráfico y a la violencia urbana en la provincia de Santa Fe, justamente fue crear la división, dentro de división judicial, la brigada de judiciales, justamente que fue la que motorizó el inicio de esta causa. Hablando de la política, ¿usted quiere decir que ellos no
son narcotraficantes y que son completamente inocentes. Mire, narcotraficante no fue el motivo de juzgamiento, así que mal podemos hablar de narcotraficante en esta cosa porque es el ámbito provincial. Está diciendo que no participaron en los homicidios y tampoco de la asociación ilícita. Eso lo venimos diciendo del primer día, de que no hay ningún elemento de prueba, de que no hay ningún tipo de vinculación. Por ejemplo, en el audio, usted como Monchi Cantero dice que no es él. Las pericias científicas, que fue la pericia acústica, no le atribuye esas conversaciones, esas escuchas a Monchi. Así que de ninguna manera... A ver si podemos terminar una idea. Las pericias científicas, es decir, la prueba acústica que se realizó respecto de las escuchas, en ningún momento atribuyeron a Monchi como quien se escucha dentro de esos audios, lo cual implica que tampoco se puede atribuir por el sentido común o por el simple hecho de oír esas escuchas de decir que es tal o cual persona. Eduardo, pero sí hay pruebas que, por ejemplo, el ministro Puyaro recibía dinero del narcotráfico y no se analizó. Sobre eso no, nosotros no tuvimos ningún elemento de ningún elemento de prueba, así que jamás eso lo afirmamos ni lo agregamos a la causa. ¿Cuál fue el diálogo que tuvieron con Podemos opinar. el diálogo que tuvieron apenas se conoció la sentencia? Nosotros le manifestamos que hasta que no tengamos lo que le decíamos a ustedes, hasta que no tengamos los fundamentos, no sabemos, no podemos esgrimir fundamentaciones en contra del fallo. Lo que sí sabemos es que evidentemente lo que decíamos, vamos a plantear las cuestiones recursivas. Ellos están tranquilos porque han confiado en nosotros y siguen confiando en nosotros para cualquier trámite recursivo. ¿Qué le dijeron? No, que nos preguntaron cuáles eran los fundamentos, pero porque ellos no comprenden por ahí la cuestión jurídica, pero los fundamentos no están, o sea, los fundamentos van a estar dentro de un par de semanas. ¿Proporcionales las condenas en cuanto...? Nosotros creemos que son injustas, el fallo es injusto en cuanto a que atribuye condenas, atribuye culpabilidades, y después, obviamente que subsidiariamente estamos en contra también de los montos de penas escogidos por el tribunal. En la ausencia de penas por cohecho, Varela, la ausencia de... ¿Ariel Cantero Padre se había negado a estar presente hoy? No, él tuvo un problema de salud y por eso tenía dificultades para venir, pero puso toda su mejor voluntad y vino. Ariel Máximo Cantero Padre fue condenado a 6 años de prisión, con lo cual va a ser beneficiado con cuestiones de la ley de ejecución penal. ¿En cuánto tiempo puede salir Ariel Cantero Padre? En 30 a 40 días. Bueno, después vamos a preguntar, vamos a hacer una nota con los abogados.